Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame que te escucho. Bueno, en el episodio de hoy vamos a entrevistar a Marcela o Diana. o Diana, Hola. Es nuestra invitada de hoy. que nos va a hablar, a ver, bueno, Contexto. eso, contexto. Creo yo. Vale. O sea, en este podcast hemos dicho que vamos a hablar un poco de todo, de la maternidad, pero también queríamos hablar de aquellas que no han llegado a ser madres, ¿verdad? Ujú. Y bueno, esta es una historia muy, pues, a ver, ¿cómo se dice? No sé si decirlo como triste, una historia que realmente pues afecta y Profunda. que callan muchas mujeres. Mm. Así que bueno, Diana, queremos saber un poquito tu experiencia, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo empezó todo? Sí. Bueno, pues realmente como que siempre dije, no quiero ser mamá, no quiero ser mamá. Pero entonces llegas que te das cuenta que conoces como la persona indicada que realmente como que te saca ese instinto maternal que dices, si quiero ser mamá, estaba equivocada. Mm. Entonces, digamos que yo conocí a mi esposo hace aproximadamente unos 4 años. Entonces, como que todo fue muy rápido. Empezamos los planes, como que él dijo, no, yo quiero que esta sea la madre de mis hijos y yo viceversa también. Ujú. Entonces, digamos que empezamos todo este proyecto, pero desde muy joven yo empecé con anticonceptivos, en este caso como la pila, lo que conocen como que es el implante subdérmico, y asimismo como que cada vez que se ¿Puedes, vencía, puedes explicar cómo funciona eso? bueno, el implante subdérmico, que así es como su nombre, es como esas varitas que te ponen debajo del brazo Vale. y pues algunas duran 3 años, otras duran 5 años, ¿no? Mm. Entonces, digamos que yo tuve 2 veces la de 3 años y por último la de 5 años. Ya cuando planeo, pues, junto a mi pareja de que queremos ser padres, entonces me la retiro y yo creería que más o menos como a los 2 meses quedé en embarazo, pero no lo supe. Uno desconoce mucho el tema de esto de como que empezar a planificar. Hablo de planificar como con anticoncepción. Ujú. Entonces hay que darle un descanso al cuerpo y uno realmente piensa que es simplemente dejarlo y ya, quedó en embarazo, cuando realmente no es así. Hay muchos contras respecto a no dejar descansar tu cuerpo y digamos que yo creería que a mí me pasó, aunque los médicos dicen que no afectan en nada, quizás para que uno no satanice el tema de los anticonceptivos, pero a mi concepto creo que sí afectó mucho. Bueno, yo quedé en embarazo, no sabía que lo estaba, empecé con unos dolores como si fueran, como si te dolieran los riñones y Mm. como si te fuera a llegar la menstruación, como el dolor bajito, así. Entonces, digamos que sí, en un momento del lado derecho de mi pelvis sí sentía como brinquitos, pero pues nunca asimilé de que de pronto era algo moviéndose dentro de mí, era mi primer embarazo. Entonces, digamos que no presté mucha atención al dolor. Yo dije, no, eso debe ser que no he tomado casi agua, son los riñones o debe ser la cintura. Era diciembre, entonces trabajé mucho, es como que el mes de más trabajo, entonces dije, de pronto cansancio, he hecho mucha fuerza y así, 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 hasta que un día ya el dolor empezó muy intenso, seguía aguantando porque no quería faltar al trabajo, pero yo me acuerdo que una noche, como a las 10 de la noche, yo entré al baño. Tenía muchas ganas de entrar al baño. Yo entré al baño, pero cuando salí, era como que, o sea, yo ya casi no podía caminar, no sé, no quería como ningún movimiento brusco, entonces se me hizo muy extraño. Y el dolor fue aumentando, aumentando, aumentando. Mm, Como más o menos a la madrugada del mismo día se me inflamó el estómago como si tuviera aproximadamente unos 6, 7 meses de embarazo. Oh.
Entonces Pero, empecé a sangrar. uy, perdón, ¿en la noche de golpe se te inflamó? Sí, o sea, fue cuestión de horas. Uf, Se me inflamó así como si tuviera 7 meses de embarazo. Y, y empecé a sangrar. Como yo soy irregular, yo dije, no, pues me llegó el periodo muy fuerte, tipo así. Pero no soportaba, era el dolor de que no podía acostarme, no podía sentarme, solamente toleraba estar de pie. Me fui por urgencias, me pusieron todos los medicamentos más fuertes para el dolor y no, seguía con el mismo dolor. Pero, o sea, en Me Colombia, rem... ¿eso llegaste y te atienden urgencias de ginecología o no? ¿Te derivan por las generales? No, primero pasas como de forma general, como que pensando de que es Y en la general es donde cualquier te ponen el dolor, medicamento. ajá, le Vale. ponen un medicamento para el dolor. Cuando en la general no te logran como minimizar el dolor, entonces ahí es donde te remiten como a una clínica donde tengan como las cosas más avanzadas. Joder, A mí me pasamos remitieron a clínica, pero me hicieron traslado en la mañana y yo no quería decir que estaba sangrando por el miedo a que yo decía, yo tengo un dolor muy intenso, pero si les digo, es que yo soy irregular, estoy sangrando, de pronto me dicen, no, es que eso te llegó el periodo y tan me sacan y no me atienden. Entonces ese era mi miedo. Pero en urgencias de la otra clínica decidieron hacer una prueba de sangre y se dieron cuenta de que estaba en embarazo. oh, Ahí pues obvio se me acerca la enfermera y me dice, tú sabes que estás en embarazo y yo como que, ¿qué? no es Quedé un así dolor como... de tripas. Dios. Entonces ahí dije, tengo que hablar. Yo le dije, estoy sangrando. Entonces, no, de una. Hay un piso especial en la clínica solo para embarazadas. Entonces de una, me subieron, me hicieron una ecografía, pero la hormona en mi cuerpo aparecía, pero no se veía nada dentro de mi cuerpo. Oh, No había saco, no había líquido, no había nada, no se veía embrión, nada. ostras. Entonces me tuvieron en observación y todo eso, me medían la hormona cada 2 días, como estaba sangrando, me mandaron a reposo con amenaza de aborto, pero pues algo en mi corazón me decía que no estaba bien, aunque muy en el fondo me aferraba también a la idea de pedirle a Dios como que yo quiero, o sea, yo quiero, por favor, que mi bebé se aferre, pedí mucho eso. Entonces, digamos que una semana después asisto nuevamente a que me hagan una eco para ver qué pasó. Y ahí es donde después de búsquedas y búsquedas y búsquedas con el aparato, se dan cuenta de que yo tenía una trompa reventada, en este caso mi trompa derecha. Pues el embarazo sí estaba, pero digamos que nunca llegó al útero. Entonces el embrión empezó a crecer dentro de mi trompa Se llama hasta estallarla. un embarazo ectópico, ¿puede ser? Sí. Un embarazo ectópico. Exacto. Y la cavidad de la trompa es muy pequeña para albergar un embarazo. Entonces me ingresaron de emergencia. Al día de hoy, lo que pasó desde el momento en que me dijeron tienes embarazo ectópico, al momento que me ingresan a cirugía, me vio la ginecostetra explicándome todo el proceso de qué es lo que estaba pasando, porque yo desconocía el tema de embarazo ectópico, yo desconocía de por qué se daba, o sea, todo. Mm. O sea, yo no les puedo contar qué era lo que me decía la ginecostetra porque en mi mente solo había una cosa, mi bebé. Y, y en mi mente se hacía un escenario muy grande de, no, ya no puedo ser mamá, o sea, ya. Y entonces ella me dijo miles de cosas que al día de hoy yo no recuerdo. No recuerdo qué explicación me dio porque entré en shock.
Ya, eso pasa. Normal. Cuando te dan una noticia como muy fuerte, como cuando me pasó a mí también, yo recuerdo que cuando salí del hospital y me dijeron, te tenemos que hacer una biopsia la primera vez, yo dije, me voy a morir ya. Y uno piensa, Sí. no sé, o sea, uno como que se le olvida todo, ahí como que se te hace gris y tú dices, y yo decía, no voy a ser mamá. Y yo solo pensaba en eso y me imagino que Ujú. Diana se quedaría exactamente igual. No sé si tú Sí, has vivido alguna noticia así de tu salud. No, o sea, bueno, tuve una neuritis óptica, una inflamación del nervio que va del cerebro al ojo. Pensaban que tenía esclerosis múltiple y ahí fue duro, pero como esta historia, o sea, Mm, es mucho más fuerte, claro, porque es algo que has tenido y ya no lo vas a tener. Es como, claro, pues, ¿cómo, o sí, sea, o sea, cómo, uno entra en shock claro, y se bloquea. cómo fue pasando, o sea, los hechos, bueno, sigue Bueno, contando. me ingresaron a... Me parece súper fuerte. ¿Cuánta María información en queremos shock preguntar por también en este momento. Buah, es que me parece una historia súper dura y súper, Sí. que eres súper valiente. O sea, y de Gracias. contarlo. Sí, porque Em, casi nadie se atreve. Sí, O sí. bueno, o no lo cuentan como un embarazo, pero para mí no, es un hijo, es un embarazo. Claro, es un hijo, O sea, totalmente. yo sí cuento, hay gente que no cuenta, como hablábamos en el podcast anterior, que las madres quedaban calladas, que perdían a su bebé y se tomaba como, bueno, ya lo perdió, ya vendrá otro. Sí, Pero yo creo que esa pérdida es una pérdida una que pérdida de causa un hijo. depresión, no sé. ¿Tú Sí. cómo lo sentiste? bueno, me ingresaron pues a la cirugía, salí realmente muy enojada con Dios. Ujú. Es, es algo que solamente este enojo con Dios solamente lo entienden las personas que han pasado por una situación como tan difícil en la cual como que dices, porque a mí y solo esas personas van a entender, el resto no entiende. Dice, ay, pero porque muchas veces me pasa como que, pero ¿por qué te vas a enojar con Dios o algo así? Y yo, pero, Es o que es sea, no normal. entienden, no comprenden. O sea, porque no lo han vivido. Entonces, exacto. Ya después de ahí, bueno, yo realmente viví tal cual como si a mí me hicieron como una cesárea, porque muy en la pelvis, me hicieron una cicatriz muy bonita, a propósito. El doctor, el doctor me dijo, es que te va a hacer una cicatriz que no se va a ver, eso vas a quedar como si esto no hubiera pasado. Así me decía. Y bueno, me hicieron tal cual como una cesárea. En el proceso de la cirugía, bueno, a mí no me durmieron todas, sino que fue con raquidia, que fue esa anestesia que te aplican pues como en la Epidural, columna. ¿no? Entonces, estuve muy consciente de todo, vi mi trompa estallada, todo. Entonces, digamos que la cirugía incluso fue un momento súper doloroso también, Traumante, digo. pero no el proceso doloroso físico, sino Claro. cuidándome como si hubiera parido, por así decirlo. En- Claro, es que te salen 7 etapas, o sea, mm, y, y creo que llegué a un punto en que digamos que estaba siendo tan doloroso el duelo para mí que yo ahora comprendo que también el duelo que tú vives a veces para las personas más cercanas a ti también suele ser agotador y que las personas no lo entienden, entonces digamos que buscan como alejarse de eso o cortar todo. Me pasó, digamos que con mi esposo, para él fue muy difícil que la persona que de pronto amas esté pasando por un dolor tan gigante y no saber qué hacer.
Entonces, ignorante en el tema, me dijo como que, ok, ya, esto ya pasó, pero siento que ya debemos continuar, que ya no tienes por qué estar llorando, no entiendo por qué estás enojada con Dios. Eh, entonces fue como prácticamente como que me obligó a terminar mi duelo. Mm. Entonces pasé de frenar mi duelo a sentir un enojo hacia mi esposo. Mm, digamos que al principio creí poderlo como manejar, pero con lo largo de los años, porque ni siquiera fueron meses, supe que la gestión de emociones mía, como nunca se dio, se frenó, eh, se convirtió en una depresión y en una ansiedad. Claro, porque nunca supo Entonces, soltarlo del todo. O sea, lo que hizo fue reprimir esos Claro. sentimientos y explotas, en algún momento explotas. Claro, es que a veces la gente intenta quitarnos ese dolor porque no se da cuenta, no sabe lo que estamos viviendo, lo que estás viviendo tú en este caso. Entonces, el hecho de que, o sea, es como, no, no llores, no, quítate esa pena ya, pero es que la pena va a seguir estando. Entonces, si no la procesas y no la lloras, nunca la vas a sanar. Entonces, eso se enquista y se alarga. Y un día estallas, un día Claro. explotas, ya. sí, entonces, digamos que también en el proceso están tipo los comentarios lindos Mm. y pasivos agresivos, de tipo, porque bueno, yo tenía 2 meses de gestación cuando todo esto se dio, entonces es como que, no, pero estás muy joven, ya vendrá otro, no, pero igual te queda una trompa, todavía puedes quedar en embarazo, o tipo como que, tranquila, eso se supera con el tiempo, o ya llegará otro bebé y ya como que remediará todo. O sea, nunca hagan Ujú. estos comentarios. O inclusive hay gente que no Nunca cuenta hagan. como un embarazo, te dice como que, no, si todavía no está formado del todo, es como, Para ti es tu hijo. ujú, Claro, porque es verdad lo que dice Joa, porque así también te dicen como que no, es que estaba muy pequeño, pues eso realmente no estaba completo, eso no cuenta como embarazo. Uy, o sea, esos son los comentarios pasivo-agresivos que nunca los hagan. Que, Nunca, que la nunca, gente se cree nunca. que te está ayudando y lo que está es destrozándote. Sí, o sea, te está enterrando el puñal, hurgando sobre la herida terrible. Qué horror. Y, y sí, o sea, si es tu bebé, si fue un bebé, un embarazo, y digamos que en este tiempo también he ido como a círculos de mujeres muy enfocados en este tema de pérdidas gestacionales, y digamos que uno a veces también comete el error de como que te dicen, porque lo perdiste, entonces a ti te preguntan, ¿y tienes hijos? Y tú dices, no, porque lo perdiste, pero realmente lo que tú estás es negando ese bebé que Mm. existió, porque existió, hubo Mm. una conexión contigo, aunque digamos que no se haya llegado a dar de la forma comúnmente que es como que nazca. Pero es tu hijo, claro. Entonces, ajá. Entonces, digamos que entre medio de esa terapia también aprendí a que una parte para de pronto tú no cerrarte y darle la bienvenida como a un nuevo bebé, es como que aprender a decir sí, sí, yo soy mamá, pero de un bebé celestial, de un bebé que ya está en el cielo. Siempre hay que aceptar, se le da nombre, porque también está la costumbre de como que no, como no lo tuve, entonces pues un bebé normal y se le da nombre. Mm. El nombre que le di a mi bebé es Salvador. Ah, bebé. Creo que El Salvador llegó a salvarme de muchas cosas. Mm, también hacer una introspección conmigo, eh, y que aún estoy en el proceso. Pero más allá de todo eso, Salvador también me llevó a experimentar, digamos que en el medio del duelo, también el proceso de la depresión y de la ansiedad.
nunca gestioné la pérdida de él. Creo que también al día de hoy me sigue todavía doliendo no tenerlo. Entonces, también hoy, más o menos hace como unos 7 meses, tengo depresión y ansiedad. Entonces, no es malo, es algo de lo que muchas personas no hablan. Mm. Pareciera que no la tengo. Sigo haciendo mis labores normalmente, trabajo, hago las labores de mi casa, cocino, asisto a terapia normal, pero pareciera que no tengo depresión y ansiedad, pero la tengo. Es que la Eh, depresión no tiene por qué parecerlo. Sí, O sea, tú puedes estar sonriendo, feliz ante la como, gente. como yo con la depresión postparto, Claro. que no me veía, la gente me ve bien, normal, pero hasta hace poco estaba lidiando con una cosa que yo decía, no, y ella lo hizo porque a ella me abría a contarle, a todo, ella me ha visto llorar un montón, y a la otra gente no, la gente normal lo ve como, ni siquiera lo nota, ni siquiera Es se que da no cuenta. lo ven, porque muchas veces yo he pasado, perdón, una depresión gorda también, no por esto, por otras cosas, pero una depresión, y no sé, tú haces como que que no estás mal, para no molestar, pero realmente estás hundida, o sea, y date el derecho a estarlo, cuando tengas que estarlo, o sea, no sientas vergüenza de eso porque es que tú no tienes culpa de nada, al revés, tú has superado, sí, o sea, has ha tenido que vivir cosas muy difíciles. O sea, esto es muy difícil, no es ninguna tontería. Mm. sí, es verdad. Yo digo que la depresión y ansiedad a la final no es del todo malo. Mira que este proceso me ha llevado a realmente valorar las personas. Y me refiero a valorar las personas, es como que a veces la mamá nos dice como que amigos no hay, o los amigos se cuentan con los dedos de la mano y hasta te sobran dedos, Mm. así te dicen. Y uno de pequeño, no, todos son mis amigos, pero digamos que, y hasta hace poco, para mí todos eran mis amigos porque, bueno, yo ya me conozco y yo soy muy amiguera y yo entro en confianza súper rápido. Pero la depresión y la ansiedad me ayudaron realmente a darme cuenta que sí, que tengo que contar los amigos con los dedos de la mano. Y al día de hoy, con esta enfermedad que tengo, uf, me doy cuenta que son contadas las personas que han estado conmigo, Mm. que han sabido estar, que me han sabido apoyar, que me han sabido acompañar, porque no necesitas eh, realmente hablar o algo así, sino que es estar, Mm. no es más. Yo no necesito abrazos, no necesito como que me escuches hablar de todo lo que siento, no. Es simplemente que no te olvides como de mí, como que, hola, buenos días, ¿cómo estás? O sea, eso es lo que realmente valoro. Mm. Por eso hoy en día me he alejado de muchas personas y digamos que me dicen, no, es que de pronto por lo que estás pasando es que te has aislado. No, no me he aislado No solamente conmigo, por eso, sino que me he aislado porque ya le encontré realmente el valor a las cosas y a las Vale. personas. ¿Te has sentido apoyada o no? Ha sido un proceso duro. Eh, mira que es muy loco porque uno sufre depresión y ansiedad y justo uno quiere sentirse apoyado es por su núcleo familiar, pero justo la mayoría de veces su núcleo familiar es el que no apoya. Eso es verdad. Y sí, eso pasa. Y Sí, total. yo en las consultas médicas le decía a la doctora como que, ella me decía como que mira, busca ayuda psicológica, que te guíe, necesitas ayuda profesional. Y yo le decía, o sea, tal cual como si fuera una niña pequeña, le decía, es que yo quiero sentir el apoyo de mi mamá y de mi esposo, yo no quiero el apoyo de nadie más. Mm. Y entonces, o sea, suena muy loco, pero, y ella me decía, sí, ok,
pero tienes que entender que también ellos no te van a apoyar, digamos que guiándote, sino de la forma en que te quieren. Entonces, digamos que lo que van a buscar es hacerte sentir mejor, cosa que la psicóloga no te va a ayudar con eso, sino que realmente te va a ayudar a que soluciones las cosas y no desde el punto en que te quiere lo que tú quieres escuchar, sino Claro. lo que debes escuchar, Mm. me decía ella. Porque ya te ve desde fuera, no es tu amiga. Entonces, por eso Ujú. mismo es necesario ir a los psicólogos, Exacto. porque es una mirada externa. Bueno, recomendamos ir a terapia Bueno, a todo el mundo. Siempre, sí, siempre, siempre no está quiere bien. decir que estén locos, No, es realmente que todos necesitamos terapia. prueba que es estar loco. O sea, al final existen los trastornos mentales y cada persona pues tiene una enfermedad mental o no, o lo que sea, y ya está, y hay que tratarlo. Yo creo que siempre necesitamos ser Y escuchados. en general, sí, claro, no siempre tienes que tener una enfermedad mental. La depresión, la ansiedad, hay un montón de trastornos que necesitamos tratarlo y Y a veces simplemente necesitamos eso, ser escuchados, no por nuestra sí, familia o por alguien cercano, queremos como que escuchar a alguien que no nos juzgue, que no nos diga nada, que total, simplemente esté ahí y ya. totalmente. Tú habías Es dicho verdad. que el apoyo que hubieses querido tener de tu madre y de tu esposo cuesta más como que ellos lo entiendan y esto pasa yo creo que en todo. A veces nuestra familia, y no lo hacen como a malas, sino como Mm, que es la gente que menos termina de comprender tus situaciones, como que normalizan más todo lo que le pasa a uno mm, y uno pues eso, busca como refugio en alguien que no conoce, en amigos. No debería ser así, no. pero bueno. Bueno, sigue contándonos un poco, que creo que querías decir. Bueno, sí, igual no solamente es ir al psicólogo, sino que muchas veces necesitamos esa ayudita extra del psiquiatra, Mm, es decir, la medicación. Eso es un conjunto, o sea, no puedes con una sola, totalmente. ambas se complementan. Eh, pero bueno, digamos que a lo largo de todos estos meses o años, eh, aún incluso estoy en el proceso de que lo que en un principio decía que como sentirme apoyada por mi familia, voy en el proceso, más que todo como con mi esposo, que al principio era muy ignorante del tema, entonces he logrado también como que acercarme a él y decirle, mira, es que yo me empecé a sentir así, fue por esto. Entonces, digamos que ya al día de hoy he soltado esa carga de enojo que tenía con él, porque también ya él sabe acompañarme, como que muchas veces, o sea, le comparto el tema como que, mira, a mí me cambian el medicamento cada tanto, entonces le mando como que videitos de TikTok diciéndole como que, mira, este es el medicamento que ahora estoy tomando, estos son los efectos secundarios, Mm, esto es lo que puede pasar, para que él sepa que nada es personal, sino que muchas veces son cosas que no controlo ujú, y también, digamos que instruyéndolo como en el tema de, mira, es que la depresión se puede sentir así, es que tú me puedes ver así, hay días en que voy a tener mucha energía, pero hay otros días en que me voy a sentir muy apagada, en que no quiero hacer nada, no quiero cocinar, no sé, pero nada es personal. mm, Entonces, digamos que mi esposo me ha apoyado demasiado ahora en este proceso, que ahora comprende un poquito más, porque él mismo me decía, es que yo era ignorante en el tema y yo lo comprendo, no lo culpo, no todos realmente sabemos de este tema porque aún hay muchos tabús mm, sobre esto de la depresión y la ansiedad, porque mi mamá incluso llegó a decirme como que es que eso en nuestros tiempos no existía. Eso ha Literal. existido toda la vida, Solo que no solo tenía que nombre. las mamás han sido cohibidas. sí, O sea, lo que ellas pensaron que era cansancio, todo eso, simplemente, o sea, lo tomaron por otro lado, pero ellas estaban ansiosas, depresivas, solamente que no lo sabían, o simplemente totalmente. la sociedad no las dejó sentir. No Mm, se podían Tenían que permitir ser estar fuertes. así, porque tenían que verse las madres perfectas, tenían que verse la que no tienen problema. O sea, cargan con tantas cosas que nunca tuvieron el tiempo de decir estoy mal. O sea, totalmente. Ahora se dice que hay como muchas etiquetas, como muchas cosas. Realmente ha existido toda la vida, todos los trastornos mentales, todas las etiquetas necesarias, porque si las cosas no se nombran, no existen. mm,
Y antes era como, no, es que este es medio tonto. No, es que este es muy tímido. O lento. Este es muy lento, este es muy simplón, que ya todo eso eran etiquetas antiguamente, eran etiquetas menospreciantes hacia la gente, ¿sabes? Sí, no sé si se dice así. Pero Pero lo entendemos. antiguamente la que tenía depresión estaba malita de los nervios. Y es como, no, se llamaba depresión, pero no se conocía. El desconocimiento, o sea, el ignorante muchas veces hace mal a los demás por ignorancia. En la Biblia. Es que este versículo siempre me acuerdo, perdón. Yo sacando mi cristiano interior. Él habla de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Toda la vida. Sí, Porque, sí, bueno, toda la cuando vida. estaba pequeña me ponían a leer la Biblia. Te juro que ese versículo es lo más verdadero que he podido ver siempre. Yo veo a alguien que no tal y yo pienso siempre en ese versículo y ahora mismo se me ha venido y digo, es que es verdad. O sea, Sí. tiene razón la Biblia. O sea que... Totalmente. Sí. Ay, Dios. La Sagrada Escritura es Exactamente. A muy mí no me la sagrada y certera. Qué Total, fuerte. pues. Y a día de hoy, con tu experiencia, o sea, ¿qué consejo podrías darle a las mamás o a las mujeres que quieren ser madres o a aquellas que han pasado por esto y que pues, no son capaces de hablarlo? Bueno, pues mi consejo es que realmente lo hablen sin temor, que si se sienten sola en el proceso, digamos que como sea, traten de buscar ayuda, pero sobre todo profesional, porque creo que la ayuda profesional es la que nos va a guiar y nos va a llevar a que, digamos que sintamos esta tranquilidad que en el momento no estamos sintiendo. Es un largo camino, no es como que una varita mágica en la que tú y te sientas al otro día súper bien, no, es un proceso, hay que tener paciencia, que no se guarden las emociones, que no les dé miedo sentirse vulnerables. La vulnerabilidad no es debilidad, al contrario, es hermosamente, yo me digo, yo tengo hermosamente un corazón frágil y me encanta sentirme así porque digamos que veo el mundo desde otras perspectivas. Entonces, digamos que las animo a que realmente, aunque no estén pasando por este proceso tan doloroso que yo pasé, si tienen otros procesos dolorosos, o sea, no se queden calladas, denuncien. No mentiras, busquen ayuda profesional, busquen ayuda profesional. También, no te quedes callada. Nunca. Hay que hablar y decir las cosas. Nosotros Exacto. intentando Hay ser que las más hablar, serias para Diana y Diana termina siendo la que nos hace reír. Ay, pero bueno. sobre todo ese sentimiento de que no nos comprenden, digamos que nosotros también, aunque estemos viviendo en un mundo así que nos está como punzando, no nos perdamos solo en eso y también tengamos empatía con las personas que desconocen del tema, porque muchas veces nos centramos solo en el, es que él no me entiende, no, que realmente no nos olvidemos de tener empatía, de comprender que la otra persona, el que está al lado, el que nos rodea, no tiene que tener la verdad absoluta, no tiene que saber del tema, pero digamos que tú también lo puedes acompañar en el proceso de que realmente comprenda la situación o todos estos temas de enfermedades mentales, de duelo gestacional, perinatal, en fin. Entonces mi consejo es que hablen siempre y busquen ayuda profesional sin miedo. Qué guay. Pues sí, bueno, nos encantaría grabar otro episodio, la verdad, porque da para bastante, porque Total, es como un podemos árbol hacerlo, que sí. tiene más raíces y Sí. del cual salen muchísimos temas. Y bueno, es súper importante. La verdad que por el día de hoy, este es nuestro podcast, que nos encanta. Nos encantaría seguir grabando, pero el tiempo no nos da y nos tenemos que ir. Ha sido súper interesante tu historia, te lo agradecemos mucho, me parece súper valiente Sí, y súper generosa que nos cuentes esto, porque no es ninguna tontería. Y creo que vas a arrojar luz a muchas mujeres que estén pasando por esto. Y creo que o sea, esto que estás haciendo es un propósito en tu vida, que es
o sea, que ahora que lo estás consiguiendo ahora una cosa súper bonita que es ayudar a otras personas con esa historia tan dura y tan difícil que has vivido y que tu hijo te ha ayudado y te ha enseñado en todo este proceso, ¿no? Y me parece que eso arroja mucha luz al mundo y que es muy necesario que apoyemos a las mujeres que estén pasando por esto y que no se callen. Sí, y en cierta parte Denuncia. yo creo que en cierta parte yo creo que esto es una liberación, o sea, porque normalmente tenemos un problema y se lo contamos a una persona muy íntima, muy cercana, porque Mm. nos da miedo hablar de esto porque van a decir, uy, esa chica está mal, esa chica está loca, y nos quedamos callados. Y este podcast en cierta parte da como que esa libertad de decir lo que sentimos, cómo nos sentimos sin importar quién lo vaya a escuchar, ¿sabes? Y porque no nos van a poder decir, o sea que para eso estamos nosotras, para Y escuchar. si dicen, que se aguanten. Literal. ¿Ves? Los seres humanos vivimos, tenemos emociones, vivimos historias y bueno, que digan algo de esta historia, vamos. Por eso nos llamamos Cuéntame que te escucho. Bueno, pues nada, un besito desde la distancia, Diana. Ha sido un placer. Tenemos que viajar a Colombia. Ah, sí. Por aquí las espero para que Vale. comamos empanada, papa Unas borrajada, hamburguesas. chontaduro, Rico. el chontaduro que es de odios y amores. No, El no, eso no me chontaduro es de gusta. odio y Pero bueno, amores, pero spoiler, si alguien necesita hacer pedidos, encargo hamburguesas. Viene a cocina deliciosa. Tenemos que ir, Qué tenemos que ir a rico, quiero ir Colombia. allí. cocino delicioso, sí. Pues nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Y nada, no se olviden de comentar, darle like y suscribirse. Eso. Muchísimas gracias, Diana. Y Gracias. Adiós. Gracias por el espacio. Chao.